Hola Piscis, bienvenidos a la sabiduría de la mariposa. Espero que estéis todos muy bien y mil gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Vamos a ver, Piscis, qué mensaje hay para vosotros, para vosotras, para esta semana que va del 28 de marzo al 3 de abril de 2022. Para Piscis, Sol, Luna y Ascendente. ¿Qué mensajito hay para vosotros, Piscis? Vamos a ver. La creatividad y la afirmación de sí mismo. Qué bonito, Piscis. Porque es una semana en la que podáis encontrar toda esa creatividad, todo eso que queréis crear en vuestra vida, en el momento en que os encontréis a vosotros mismos, en que haya esa afirmación de vosotros mismos. Es como en esa reconciliación con vuestro propio ser. Es en ese punto de aceptaros con vuestras luces y con vuestras sombras, aceptaros con vuestros defectos y con vuestras virtudes. Y es ahí realmente la fuente en la que llegue esa gran creatividad, porque lo que vayáis a crear va a estar impregnado de quien vosotros sois, de esa vuestra esencia. Entonces es como todo lo que vayáis a crear que esté en la afirmación de vosotros mismos, que no sea algo que no esté alineado para con vosotros, es lo que quiero decir, que haya esa conexión con vosotros y a través de esa conexión y esa afirmación de vosotros mismos, en ese realmente mostraros de corazón, en vuestra esencia, como vosotros sois. Y es realmente en cómo poder crear todas esas ideas, todas esas inspiraciones, toda esa gran prosperidad y abundancia realmente en vuestra vida. En el momento en que haya esa afirmación de vosotros mismos, esa es la clave, diría yo. Es como la clave de obtener ese éxito, esa abundancia, esa prosperidad a todos los niveles en vuestra vida, nace en el momento en que haya esa afirmación de vosotros mismos, ese aceptaros, ese amaros, ese creer en vosotros, ese confiar en vosotros mismos, ver todo ese gran potencial, esa gran creatividad en vosotros en el momento en que os aceptéis tal cual vosotros sois. Por eso os digo con vuestras luces y con vuestras sombras, también ese aspecto más de sombra, ese aspecto que nos puede dar más vergüenza de nosotros mismos o que menos nos guste de nosotros mismos, pero también somos nosotros. Entonces también hay que amarlo, también hay que iluminarlo, hay que aceptarlo. Qué bonito, qué bonito. Mirar, Piscis, este tarot de la individualización nos habla de 3 niveles con respecto a los diferentes aspectos de los que nos habla cada carta. Entonces nos habla del ser ordinario, del aspirante y del héroe. Cómo ven cada uno de ellos lo que son los diferentes aspectos, como os digo, de cada una de las cartas. Vamos a ver cada una de ellas qué nos dicen con respecto a esos niveles y en los que cada uno pues os podáis también identificar. Con respecto a la creatividad, nos dicen que la creatividad es la naturaleza esencial de tu alma, por eso es mostrarte en esa afirmación de ti mismo, en tu esencia, de forma auténtica, es donde reside esa gran creatividad. Llegar a ser un creador es una aspiración mayor para el ser humano moderno, en busca de un cumplimiento sincero. Eso es, no crear por lo que vayas a obtener o por lo que vayas a pensar tú que va a obtener ese reconocimiento por parte de los demás, o lo que es lo correcto dentro de esas moralidades, o lo que es más apropiado, o esperando la aprobación por parte de los demás, sino realmente encontrándote a ti mismo y en esa afirmación, reafirmación de tu propio ser, como poder crear realmente esa gran abundancia que tú eres en realidad. Con respecto a esos 3 niveles que os comentaba, aquí el ser ordinario imita lo que ya existe o se siente impotente para crear. El aspirante aprende a crear estrechando sus lazos con el mundo espiritual para recibir inspiraciones. Y el héroe es un creador libre e inspirado que actúa para encarnar impulsos espirituales que nos conducen al futuro de la humanidad. Así que para que cada uno podáis ver en cómo os veis de alguna forma
definidos o orientados en esos 3 niveles en este momento de vuestra vida también con respecto a este tema de la creatividad. Y de la afirmación de sí mismo nos dicen que te centres en tu corazón, Piscis, que confíes en lo que eres y que expreses tu verdad. Y con respecto a esos 3 niveles, el ser ordinario nos dicen que se impone a los demás o se somete a ellos, en esos 2 extremos, o me impongo o me someto. El aspirante desarrolla su fuerza interior, esa confianza en sí mismo, esa seguridad interior, y se autodesafía para no renegar de su esencia, para no negar ese aspecto de sombra que os comentaba, que también es nuestro, también pertenece a nosotros en realidad. Y el héroe se afirma a sí mismo tal y como es y juega verdaderamente su papel en el mundo a través del amor. Viene a hacer lo que ha venido a hacer como alma en ese iluminar, pues esa parte de sombra que menos nos gusta, pero que hay que aceptar y que también somos nosotros en realidad. Así que Piscis, una semana en la cual la clave está en que os afirméis a vosotros mismos en ese compromiso de mostrar esa vuestra esencia y de ser auténticos, porque es a través de ahí que pueda llegar toda esa creatividad, toda esa inspiración, todas esas nuevas ideas que podáis plasmar y os lleven a esa abundancia y a esa prosperidad, que es de la que nos hablaría también esa emperatriz. Además lo vemos con ese número 3 y este número 17. Sigue esas ilusiones de tu corazón, no pierdas la fe y la esperanza en realmente volver a comenzar, ahora sí en esa afirmación de ti mismo, con toda esa creatividad, con ese poder crear, hacer buen uso del poder que tú tienes y crear realmente esa vida próspera y abundante, siempre en esa vibración de amor, siempre en esos deseos que tú quieras realmente ver cumplidos y viendo esa belleza en ti, viendo ese amor en ti realmente, ese creer en ti, ese coger tú esa confianza y esa seguridad en ti mismo para que a raíz de eso tú puedas crear esa vida que realmente deseas, todo lo que a ti te vaya a dar ese bienestar. Es una semana en la cual mantener en equilibrio esas emociones y sanar ese aspecto que menos nos gusta de nosotros mismos. Aquí es donde veo ese punto de que hay necesidad de sanar alguna herida que probablemente venga del pasado, de mucho tiempo atrás, puede ser incluso de la infancia, donde quizá hayáis sentido esa infravaloración, hayáis perdido esa seguridad, ese creer en vosotros mismos por esos condicionamientos o por haber querido obtener la aprobación o el amor por parte de los demás en esa infancia de vuestros padres, ese que se sintiesen orgullosos de vosotros y que de alguna forma por ese miedo a ese rechazo os estuvieseis desalineando realmente de esa conexión para con vosotros mismos, de esa afirmación de vosotros mismos, por lo que es una semana en la cual se dé esa sanación, ese iluminar, como os decía antes, ese aspecto más de sombra, aceptar y abrazar realmente esa parte más oscura de nosotros mismos, esos miedos, eso que nos da vergüenza de nosotros o de lo que menos nos puede estar gustando, de lo que menos nos sentimos orgullosos, salir de toda esa culpa y llegar a ese perdón, a esa reconciliación para con nosotros mismos. Os va a favorecer, Piscis, centraros en cuáles son esos vuestros sueños, esas ilusiones y poner prioridades. Y además, digo más, toda esa creatividad, todas esas ideas, toda esa inspiración, llevarlas a tierra, o sea, materializarlas, no dejarlo en un ideal o en un sueño, o como en un deseo, ay, a mí me gustaría... Me viene la inspiración, una idea de crear un proyecto X y me gustaría esto y ponerse a soñar con los ojos despiertos, pero luego no hacer nada para poderlo ver materializado. Pues eso es lo que os va a favorecer, que todos esos sueños podáis hacerlos realidad, que no los dejéis en un ideal o en esa nube o en esa ensoñación,
que veáis con qué recursos contáis vosotros, que me vendría mucho con ese número 17 enfocado a lo que es la estrella, en esos arcanos más mayores. ¿Cuáles son esos recursos que vosotros tenéis en el momento para poder llevar a cabo esos sueños, para poder dar ese paso adelante de poder ver materializados todas esas ilusiones y todos esos sueños? Es poner prioridades realmente, lo que os va a favorecer esta semana, lo que sea importante realmente para vosotros. Y el desafío, el reto es este descubrimiento de vosotros mismos, es este abriros a esos cambios que se tienen que dar en vosotros, quizá a ese perdón, a esa sanación, a ese mantener en equilibrio esas vuestras emociones para poderos abrir a ese gran renacer, a ese resurgir en esa creatividad de afirmaros a vosotros mismos y demostraros en esa vuestra esencia, en esa vuestra autenticidad. Y ese es el desafío y el reto, no ignorar esas señales que se os están mandando de que ya ha llegado el momento, es esa llamada que se os está haciendo a renacer en esa conexión para con vuestra alma, con vuestro espíritu, en ese mostraros auténticamente vosotros. Y esto es a lo que os estáis dirigiendo. Esas limitaciones más mentales, son esos miedos, son esos condicionamientos, es ese no veros capaces o no sentir que esté en vuestras manos el poder llegar de alguna forma a esa solución o a conseguir todos esos sueños que yo estaría viendo ahí. Por eso hay necesidad de sanar ese patrón de conducta, esa herida en la que no os veis vosotros capaces por todas estas restricciones más mentales que os ponéis a vosotros mismos de poder crear todo aquello que vosotros deseéis, llegar a esa vida próspera, a esa creatividad, y esa falta de seguridad, esa falta de confianza en vosotros mismos, os quedáis con esa venda en los ojos creyendo que la realidad es lo que hay en vuestra mente, esa mente que está llena de limitaciones y de miedos, y os quedáis ahí prisioneros de vuestros propios pensamientos sin dar rienda suelta a esa vuestra creatividad, a toda esa belleza, a toda esa maravilla, a todos esos deseos y esos sueños que realmente queréis manifestar. Por eso os estaban diciendo, Piscis, que os iba a favorecer que realmente no dejéis esos sueños en un ideal, en una ensoñación, y que veáis qué es lo que tenéis en vuestras manos, qué es lo que de lo que tenéis, disponéis con esos recursos, o hacer buen uso de ese poder para poder realmente materializar y crear aquello que deseáis. Y es el desafío y el reto realmente. No ignorar todas esas señales que os están mandando de que es el momento realmente de empoderaros, de coger ese cetro que lleva la emperatriz y crear esa belleza, esa abundancia y esa prosperidad en vuestra vida. Es abriros realmente a estar abiertos y receptivos a que lleguen todas esas señales, todos estos mensajes, esta gran llamada de atención del universo y de la vida y de Dios, para que salgáis de todas esas limitaciones mentales que son las que os dejan en ese desequilibrio más emocional, donde no os veis en la capacidad de poder crear esa vida abundante que vosotros en realidad deseáis, Piscis. No porque no podáis, porque vosotros mismos os estáis limitando. Porque vosotros mismos os autoconvencéis de que no es posible, porque no tengo el dinero, porque no tengo los recursos ahora, porque no tengo tiempo, porque yo no soy capaz de eso, porque no me siento merecedor, en fin, a ver todas esas heridas del pasado que estaba viendo yo ahí, que hay necesidad de sanar para que podáis ver materializados vuestros sueños. Y son esas prioridades. En vosotros está si queréis priorizar todas estas limitaciones más mentales que son miedos en realidad, o si queréis realmente abriros a este gran renacimiento, a este resurgir. Y el consejo es que cojáis ese cetro, Piscis, el que lleva aquí el emperador, recuperéis vuestro poder, es momento de liderar, es momento de empoderaros, es momento de centraros en el aquí y en el ahora, salir de todos esos pensamientos más limitantes, de todos esos miedos, porque este emperador tiene ese coraje, más que audacia, es esa valentía y todo ese poder realmente de hacer frente a cualquiera que sea el desafío, el reto o el obstáculo que se pueda poner por delante. Hace frente a todo. Es capaz de liderar su vida, de encontrar esa estabilidad y esa solidez que quiere para sí.
y encontrar la forma más inteligente, la mejor estrategia, la mejor manera de poder llevar a cabo ese es su objetivo y llegar a ese logro y a ese éxito en esa batalla, en ese proyecto, en eso que quiere emprender. Es un líder que abre camino, que se abre a lo nuevo realmente. Y ese es el consejo, que encontréis todo ese poder realmente. Además, el emperador también nos hablaría de que está en tus manos realmente el moverte en esa dirección de encontrarte a ti mismo y de crear todo lo que tú realmente desees crear. Tienes ese coraje, esa valentía, ese poder en tu interior. Se trata de que te afirmes a ti mismo primero. Por eso os decía, la clave es esa afirmación de vosotros mismos, Piscis. En el momento en que creáis en vosotros, vais a recuperar este poder, que es el que veríamos aquí con el emperador también, para crear todo aquello que vosotros en realidad deseéis. Y esto es lo que no estáis viendo, que os espera esta gran felicidad, este sentiros en esta armonía, en esta plenitud emocional para que luego lo podáis compartir también con los vuestros, con vuestra familia. Esto es lo que no estáis viendo, que esa afirmación de vosotros mismos os va a permitir crear esa vida abundante y próspera que podáis compartir con total felicidad con los vuestros. Y lo que no os lo deja ver son esos pensamientos limitantes, todos esos miedos, ese sentiros vosotros no capaces de poder llevar a cabo pues esos sueños, esos proyectos, todas esas diferentes cosas que hay ahí como consejo y que os va a favorecer que las llevéis a tierra, que las aterricéis, que las enraicéis realmente. Mirad, se ha girado la carta de Caja de Dios. Anota tus preocupaciones o deseos, que estarían aquí, en una hoja de papel. Colócala dentro de un recipiente especial al que llamarás Caja de Dios, caja del universo, caja de la vida, de la divinidad, como a vosotros más os resuene. Será una forma de liberar y permitir que la divinidad te ayude. Así que si os ayuda en ese aspecto de llevarlo al aspecto más material para que en ese aspecto o forma de ritual, entre comillas, quede más dentro de la consciencia, o sea, que realmente lo podáis sentir como os digo, que no quede en la mente y se vaya todo a dispersar y en ese aspecto más mental al final caigáis en los miedos, que sea algo que estáis llevando al aspecto más físico para que quede realmente retenido en ese subconsciente. Pues hacer lo que os dicen con esta carta de Caja de Dios, anotar todas esas preocupaciones en una hoja o todos esos deseos y colocarlo dentro de ese recipiente especial al que vas a llamar Caja de Dios, Caja del Universo, Caja de la Vida. Y va a ser la forma en cómo tú puedas, al momento que estás escribiendo todas esas preocupaciones, liberarte de todos esos pensamientos negativos, incluso si luego esa hoja la quieres quemar, la de todas las preocupaciones, en este resurgir de tus cenizas que yo estaría viendo aquí, para que puedas permitir que la divinidad también te ayude. En ese aspecto de esta Caja de Dios es como que dejando ahí impregnado lo que te preocupa, cuáles son tus deseos, la divinidad pueda tener presente cuáles son realmente todos esos deseos y pueda ayudarte en que todos esos sueños se hagan realidad. Es como una forma también de decretar. También poner a veces también ese... en un papel poner lo que uno desea, un deseo, y poner el papelito y luego encima poner una vela. Es poner un deseo y luego encima ponemos la vela y la encendemos. Y es como que sea la forma también en cómo... Sí que es cierto que yo soy un poco desconfiada, digámoslo así, en que las cosas no es por lo que haces en realidad, sino es la intención que tú pongas al estar haciéndolo. Y es como en el momento en que lo haces y lo llevas a la acción física, lo ves materializado, es como le mandases de alguna forma ese mensaje al subconsciente, pero no por lo que estás haciendo, sino por la clave es en la intención y en lo que tú estés sintiendo cuando lo estás haciendo. Por eso no es tanto lo que se hace en ese aspecto más de ritual, sino en lo que tú sientes y tu intención, cómo lo estás intencionando esa acción.
Es en el momento en que tú estás escribiéndolo, en el que estás encendiendo esa vela, pero no porque lo hagas de una forma ausente y sin ser consciente realmente de lo que estás haciendo. Es en esa intención, en esa energía, en esa vibración que tú le pongas realmente a aquello que haces. Y a la hora de materializarlo, de llevarlo a cabo de una forma física, es lo que te puede ayudar a que quede impregnado en el subconsciente, pero no porque tú vayas a escribir cualquier cosa y estés pensando en otra cosa y pongas la vela, se vaya a cumplir. Eso es en el punto más personal mío, que yo no creo, a lo mejor porque soy más pragmática o porque no creo en que sea la forma. Además, se podría hacer sin nada físico, lo puedes hacer visualizándolo en realidad, porque es dentro de ti, es algo mucho más poderoso que el acto en sí que se esté realizando. Es la intención que tú le pongas al hacerlo, esa vibración, ese amor. Eso es el pensamiento mío, vaya. Así que por eso, al ver este mensaje de caja de Dios, os comentaba lo del tema de poner ese deseo, ese decreto, que es lo que uno desea, y luego pones la vela encima, la enciendes y dejas que se apague sola. Pero no es en sí el acto de escribir la nota y poner la vela, sino la intención que tú le pones a esa acción. Eso es. ¿Qué es lo que te motiva a ti a hacer eso? Vamos a ver qué más mensajitos os dan, Piscis, porque de verdad es vuestra mente la que os tiene totalmente limitados y llenos de miedos, en esa desconfianza para con vosotros mismos de no veros capaces de realmente llegar a esa gran prosperidad, a esa abundancia en todos los ámbitos de vuestra vida. Os sale el zorro volador y nos habla de benevolencia, y esa benevolencia para con vosotros mismos, en ese amor a vosotros, ese amor propio. Por eso os decía también, esa falta de autoestima, esa falta de creer en vosotros es lo que os condiciona a no abrir toda esa creatividad. Por eso os decía, la clave es esa afirmación de sí mismo, ese aceptaros con vuestras luces y vuestras sombras, con vuestros defectos y con vuestras virtudes. Escoge la benevolencia, Piscis, esa forma amorosa de tratarte a ti mismo. No es fácil. Sí que es cierto que no siempre es fácil escoger el aspecto más de la benevolencia, porque la bondad siempre va a ser recompensada. Esa es una realidad, siempre va a venir de vuelta. Es como lo que tú des es lo que vas a recibir, no siempre es de las mismas personas. Lo que tú te des a ti mismo es lo que vas a recibir de parte de los demás también de parte de la vida. Si tú al universo le llenas de estos pensamientos limitantes, es lo que vas a atraer también. Toda esa limitación, toda esa falta de confianza en ti mismo, el no creer en ti mismo. Por eso te dicen que dentro de esa benevolencia, de que lo hagas todo con esa vibración de amor. Por eso es súper importante, y os he dicho que la clave es creer en uno mismo, quererse a uno mismo. Es en ese amor a uno mismo donde va a haber toda esa potencialidad, toda esa creatividad, donde va a tener todo ese poder y va a ver esa belleza de su propio ser para poderlo manifestar, porque todo lo que tú vayas a crear está en conexión contigo, con tu vibración. Si tú vibras en esta limitación, todo lo que crees va a estar limitado. Eso es. Por eso el desafío y el reto es ese gran resurgir, ese renacer, ese dejar morir esa parte de vosotros que no se ama y que no se respeta y que no cree en sí misma, para abriros ahora sí a creer en vosotros, a amaros, a respetaros y a coger las riendas de vuestra vida, que es lo que estaríamos viendo aquí. Moveros en beneficio de conseguir todos esos vuestros sueños y deseos, y hay necesidad de mantener en equilibrio esas emociones y sanar esas heridas que yo veo de falta de autoestima para vosotros, Piscis. Esta carta os habla de que tengáis en cuenta a los demás en vuestras decisiones, sobre todo a aquellos que tienen menos poder que vosotros. O sea, que no infravaloréis ni a vosotros mismos ni tampoco a quien venga a poderos dar algún tipo de consejo o recomendación, porque podáis sentir que está por debajo de vosotros. Te hablan de que siembres la buena voluntad y tu felicidad se va a ver incrementada. Esta felicidad que quizá no estás viendo. Por eso es ese
todo lo que tú te des a ti, en esa benevolencia a ti mismo, es lo que te va a venir dado luego por parte de los demás también. Es ese dar y recibir y es ese lo que hay dentro y fuera. En lo que vibres es lo que vas a crear realmente, Piscis. Vamos a ver qué más mensajitos os dan. Hemos sacado una, pero quiero sacar otra carta para vosotros. Estas tres han salido. Vamos a ver. Esto por aquí. Introduce el humor en tu vida. Esa alegría, ese centrarte en la belleza, en el amor. Analiza si realmente tienes sentido del humor, porque la sanación, que estaríamos viendo aquí, es más fácil si le aplicas una pizca. La risa puede aliviar casi cualquier cosa, al menos las irritaciones diarias. ¿Y el objetivo cuál es? Introducir el humor en todo aquello que te cause estrés, ya que esa es una de las respuestas más empoderadoras que puedes conseguir. Empoderarte, que es lo que veríamos aquí con el emperador. Libérate de la necesidad de quejarte. Evalúa honestamente si eres una quejica o un quejica. Da igual si esas quejas las compartes con otros o si te las guardas para ti misma, en este aspecto de represión más mental, o para ti mismo. Ser propensa o ser propenso a ellas, a esas quejas, es una manera de observar una situación sin ver sus bendiciones potenciales. ¿Cuál es el objetivo? Liberarte de esa predilección por quejarte y en vez de ello ver el lado positivo de las cosas, porque aquí nos quedamos viendo el lado negativo, en esa represión más mental. Ves lo que hay en tu mente, pero no lo que es en realidad. Y encima no te ves en la capacidad de poder salir de ahí cuando en realidad tienes ese potencial de quitarte la venda de los ojos, levantar la espada y salir de ese condicionamiento más mental o de esa presión mental que veríamos ahí. Y examina tus asuntos pendientes. Elige un asunto pendiente, uno de estos sueños, de estos deseos, de ese poner esas prioridades, puede estar relacionado con una persona o con una tarea, y haz algo para ponerle fin. Si te ves incapaz, habrás identificado una gran fuga de poder y un grave bloqueo para tu sanación. Vemos la sanación, vemos este bloqueo en el que tú no te veas capaz con esta valentía, con este coraje de poder hacer frente a sea cual sea el desafío o el reto que se te está imponiendo. ¿Y cuál es el objetivo? Entender que todas las experiencias pueden sumar o restar y eso está en vosotros, también en esa actitud. Todo puede sumar, todo puede restar y será en función de cómo tú lo quieras ver. Y te están diciendo que el desafío y el reto es que te abras a todas esas señales y que te enfoques realmente en el aspecto positivo de las cosas, en esa creatividad, en ese dar luz a tus sombras y a tus luces. Y es que esa era la clave de la cuestión y seguimos con esa clave, en esta benevolencia, en realmente ver esa belleza, ver el aspecto más positivo de todo, el no infravalorar realmente lo que te pueda aconsejar o decir alguien que tú incluso puedas sentir que es inferior a ti y que no estés abierto a que te pueda dar ese buen consejo o esa percepción o esa nueva visión de la situación que puedas estar viviendo. O alguien no inferior, sino a lo mejor más inexperto que puedas tú catalogar que es alguien más inexperto o de quien no pudieses esperar que te pudiese dar ese consejo. Estate abierto también. Probablemente te pueda molestar en un primer momento y de ahí es verlo desde el punto de la benevolencia, porque es para hacerte ver algo en realidad, es para que sanes a esa afirmación de ti mismo en realidad y poderte abrir a toda esa creatividad. Así que un mensajazo para vosotros, Piscis, realmente. Es un momento de renacimiento que no debe ser nada fácil, pero es necesario y luego vendrá recompensado. El resultado va a ir en función del gran trabajo que se haga para ello. Este ha sido vuestro mensaje, Piscis, que además es esto, esa gran felicidad y esa plenitud emocional. Esto es lo que os digo, este mensajito para esta semana para vosotros. Como siempre os digo, espero que os haya gustado y sobre todo que os pueda ayudar a modo de guía y a modo de orientación. Muchísimas gracias, Piscis, y feliz día.